Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Venga, vamos a ver hoy las ecuaciones logarítmicas, ¿vale? Lo que pasa que, claro, antes de ver las ecuaciones logarítmicas hay que recordar y tener claro una serie de propiedades de los logaritmos, ¿vale? Todo esto, bueno, lo he hecho yo en un documento y también os lo subiré para que lo tengáis, ¿vale? Entonces es muy importante manejar y controlar bien estas tres propiedades, son solamente tres propiedades. Antes de nada, recordamos, ¿vale? Está la definición del logaritmo. Entonces yo siempre cuando lo explico digo que cada uno que se quede con un ejemplo fetiche que tenga, ¿no? Es el que le sirve de guía siempre. Entonces yo siempre me quedo con que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Para un logaritmo siempre necesitamos, tú no puedes decir logaritmo de 8, logaritmo de 8 en base ¿qué? Entonces necesitamos una base. Entonces, ¿qué significa que el logaritmo en base 2 de 8 es 3? ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 es 8. Es decir, ¿a qué tengo yo que elevar? La base para que me dé ese número. Todos estos ejemplos son exactos, pero hay veces que los logaritmos pues no salen exactos. Ya hemos estudiado que las bases, ¿vale? Que en este caso es el A, la base es el A, tiene que ser mayor que 0, porque si la base es negativa ya depende de si elevamos exponente par o impar, sale una cosa u otra, así que la base siempre tiene que ser positiva. Y no tiene sentido que sea 1, porque el logaritmo en base 1, pues 1 le va a dar cualquier cosa de 1, con lo cual es una chumina. Y tampoco tiene sentido que la base sea 0, porque 0 le va a dar a cualquier cosa también 0, ¿vale? Y por otro lado, cuando tú calculas el logaritmo de un número, ese número tiene que ser también positivo. O sea, el logaritmo en base 2 de 8, ese 8 positivo. No podrías calcular el logaritmo en base 2 de menos 3, ni de menos 4, ni menos 5. Eso ya también lo hemos estudiado, que de ahí sabíamos a que su dominio siempre era así, ¿vale? De 0 a más infinito. Y dicho esto, vamos a manejar y entender estas tres propiedades que pongo aquí, que son la clave para poder hacer las ecuaciones logarítmicas. Si yo manejo bien estas propiedades, las ecuaciones van a ser de verdad muy sencillas. La cosa es que las propiedades están así, pero nosotros para hacer las ecuaciones las vamos a manejar para acá, ¿vale? Bueno, ahora veréis por qué. Aquí lo que me dice es que el logaritmo en base a del producto de dos números es la suma de los logaritmos. Es decir, el logaritmo de b más el logaritmo de c. La base obviamente se mantiene. Os recuerdo que si no tuviera base, así aparece simplemente el logaritmo sin base, eso se refiere a que es base 10. ¿Vale? Que es como la raíz cuadrada, que cuando no tiene nada sería un 2. Entonces, el logaritmo del producto es la suma de logaritmos. El logaritmo del cociente es la resta del logaritmo. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. ¿Vale? Por ejemplo, imagínate, logaritmo en base 2 de 8 cuartos, imagínate, pues sería el logaritmo en base 2 de 8 menos el logaritmo en base 2 de 4. ¿Qué pasa? Que aquí realmente no tiene tanto sentido porque tú podrías calcular esto, ¿vale? Pero es para que veáis cómo funciona. ¿Esto cómo va a funcionar en una ecuación? Porque para resolver ecuaciones logarítmicas, la clave es que yo voy a tenerla muy espaciada, o sea, voy a tener muchas cosas separadas y mi idea va a ser unificar. Todo es como cuando pasaba con las ecuaciones exponenciales. Yo voy a querer unificarlo, porque cuando tú lo unificas y tienes una igualdad de logaritmos, imaginaos que tenemos logaritmo en base 2 de x más 3, que hemos llegado a esa situación, ¿vale? Igual a logaritmo en base 2 de 4. Entonces, como tenemos logaritmo en base 2, logaritmo en base 2, es como cuando teníamos 2 elevado a x más 3 igual a 2 elevado a 4. ¿Qué hacíamos? Pues igualábamos exponentes. Pues en este caso el funcionamiento va a ser el mismo. Como ya hemos conseguido unificar, de aquí llegaremos a que x más 3 igual a 4, es decir, pegamos ya el salto, que es lo que nosotros queremos, pero para ello tenemos que unificar y tener todo metido cada uno en su logaritmo, y ahora aquí obviamente pues la x vale 1, es decir, una vez que hagamos el salto, manejaremos ecuaciones de primer grado o de segundo grado, o a lo mejor alguna ecuación con radical sencillita, ¿vale? Pero la clave va a ser unificar logaritmos. Entonces, estas propiedades que yo he puesto aquí, la idea va a ser que nosotros las vamos a manejar para acá, ¿vale? Por ejemplo, bueno, voy a terminar de decir la tercera y ahora hacemos un ejemplo de cada uno. La tercera, la que me dice es que el logaritmo en base a de una potencia pasa el exponente multiplicando, ¿vale? Entonces vamos ahora nosotros a manejarla de aquí para allá, para que veáis la utilidad que vamos a tener en las ecuaciones. Por ejemplo, de la primera, imaginamos que nos encontramos logaritmo, mira, no voy a poner base, ¿vale? De x más 2, eso a veces lo ponen entre paréntesis, a veces no, ¿vale? Pero se entiende que van juntos, más logaritmo de 5.
por un lado, ¿no? Entonces, esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a unificar. Nosotros las tenemos aquí, entonces lo que tenemos que saber es que cuando estamos sumando logaritmos, eso viene de un producto, entonces de ahí pasaríamos al logaritmo de 5x más 10. ¡Oh! Señor, ¿cómo has hecho eso? Porque lo que hemos hecho es que he multiplicado 5 por x más 2 y lo he puesto directamente, o sea, de aquí se pasaría aquí. Entonces, ¿veis? Esa es la idea, ya estoy unificando. Si por un lado tengo esto en el miembro y en el otro miembro tengo otra cosa igual, que en donde pongo logaritmo de algo, ya puedo igualar esos algos y ya puedo hacer una ecuación normal, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Cada vez que yo tengo cosas sumando, las uno en un solo logaritmo y para ello hay que multiplicar esos numeritos o esas expresiones, ¿vale? Eso sería con la multiplicación y con la división y con la recta, pues sería dividiendo. Imaginaros que tengo, pues no que sé, logaritmo de x menos 3 menos logaritmo de 8. Pues entonces, a la hora de unificar esto, yo lo meto como en un solo logaritmo, como dividiendo x menos 3 dividido entre 8, ¿vale? Y ya aquí así lo he unificado. ¿Bien? Y vuelvo a repetir, si esto, imagínate que esto lo tengo a un lado, esto lo tengo a otro, ya lo he unificado, pues ya puedo igualarlo de dentro del logaritmo a esto de aquí y ya hago una ecuación, ¿vale? La tercera, que a lo mejor es la que ahora mismo no la veis tan clara, pues es la más sencilla, porque son cosas como encontrarme un numerito delante multiplicando. 2 por el logaritmo de x más 3, ¿vale? Entonces, de hecho, como ahora vamos a ver en las ecuaciones, cuando ya veamos que todas estas propiedades van a estar juntas, ¿vale? Esto es lo primero que tengo que hacer. Cada vez que yo tengo un número multiplicando un logaritmo, para poderlo meter dentro del logaritmo, ¿sí? Este número lo que hace es que eleva el logaritmo, ¿vale? Esto es lo que estaría aquí, de aquí, es decir, de aquí pasaría a logaritmo de x más 3 al, perdón que se está desenfocando, al cuadrado. Digamos que esto sería una cosa así, ¿vale? El paréntesis grande es lo que está todo dentro y a su vez eso está elevado al cuadrado, que lo puedo dejar así de momento y cuando ya iguale al otro miembro, pues ya desarrollo esa identidad notable y ya empiezo a hacer la ecuación, ¿vale? Si en vez de tener un x más 3 tengo, por ejemplo, 3 logaritmo de 5, esto lo que sería es logaritmo de 5 elevado a 3, que eso es logaritmo de 125, ¿vale? A raíz de aquí, de esta propiedad, hay algunos libros donde lo consideran como una cuarta propiedad, ¿vale? Lo que pasa es que yo no lo he hecho así para no liaros, porque para mí es una consecuencia directa de esta, es cuando son raíces. Me explico. Hay veces que tú lo que te encuentras delante no es un 2, sino es un medio. Un medio de logaritmo, esto ya no nos va a gustar tanto, de x más 3. Entonces, ese un medio es, claro, si tú utilizas la propiedad esta 3, ya digo que hay gente que en los libros donde aparece una cuarta propiedad, pero yo no la considero así, prefiero considerarla dentro de la 3 porque realmente es un número que multiplica logaritmos, ¿vale? Entonces, esto hemos dicho que sería el logaritmo de x más 3 elevado a un medio, ¿vale? Pero claro, ya tenemos que saber que cuando tú elevas a un medio, un tercio, tres cuartos, es decir, cuando tú elevas a fracciones, eso lo que resulta ser es una raíz. O sea, un medio es la raíz de x más 3. Por ejemplo, con un numerito, ¿vale? Un medio logaritmo de 16. Pues eso sería logaritmo de 16 elevado a un medio. Y claro, elevar a un medio es hacer la raíz cuadrada, con lo cual sería logaritmo de raíz de 16, que eso es logaritmo de 4. Y lo pongo ahí en toda la esquinita del folio, ahí apurando, ¿vale? Ahí llega un momento que cuando todas estas cosas lo vais manejando más rápido, mejor o de la práctica, pues uno se va saltando pasos y puede pasar directamente de aquí a aquí, pues porque lo ve muy fácil, ¿vale? Ahora mismo yo lo he hecho con todos los pasos para que lo veáis. Pero vuelvo a insistir, cuando tú tienes delante un medio, dos tercios, tres cuartos, un tercio, ese elevar a un medio, un tercio, tres cuartos, dos quintos, pues son hacer las raíces correspondientes, ¿vale? Es simplemente eso. Y cuando son números normales, pues elevar a la potencia, ¿vale? Y dicho esto, pues vamos a empezar a hacer una ecuacioncilla. Lo único que me quedaría así un poco por avisaros, ¿no? Un spoiler que no vamos a encontrar es que a veces, por ejemplo, una ecuación tan sencilla como esta, pero a la vez os podéis quedar como, ¿eh? ¿Cómo lo hago? Logaritmo de x más 1 igual a 1. Y tú dices, ups, yo tengo que tener aquí un logaritmo. Claro, claro que tienes que tener un logaritmo. Bien, pues entonces, cuando tú te encuentras aquí un número, la clave es ese número expresarlo como un logaritmo, ¿vale? Entonces, para ello tenemos que buscar la base. Como aquí la base es 10, porque no hay nada, tú dices, a ver,
para que me salga 1, ¿cuál sería? Ah, claro, ¿a qué tengo que elevar yo? O sea, yo cuando elevo 10 a 1, ¿qué tendría que poner aquí? A ver, a verás cómo ahora lo vaya a ver más claro. Yo pondría logaritmo de x más 1 igual a logaritmo de 10. O sea, ese 1 yo lo expreso como logaritmo de 10, porque logaritmo de 10 en base 10 es 1. Y una vez que lo tengo así, ya podría decir que x más 1 es igual a 10. Y de ahí se saca que x igual a 9. Esto se parece un poco a cuando teníamos con las potencias que teníamos el 0, ¿vale? Y entonces tú tenías que expresar ese, perdón, que teníamos el 1 en las ecuaciones exponenciales, que tú tenías 2 elevado a x igual a 1. Y tú decías, uy, ese 1, ¿cómo lo pongo? Ah, vale, que es que ese 1 es 2 elevado a 0. ¿Vale? ¿Os suena? Pues algo así parecido. Lo que pasa es que aquí, si no encontramos un 1, pues eso será el logaritmo de la base en la cual estamos trabajando. ¿Que no encontramos otro número? Pues habrá que buscar el logaritmo en esa base que nos da ese número, ¿vale? Ahora, conforme vaya pasando las ecuaciones, vamos a ir viendo y espero que vaya quedando un poquito más claro, ¿vale? Os he preparado aquí una serie de ejemplos, como siempre, y vamos al lío. Ah, os cuento una cosa que no...